Muchas gracias por seguir sintonizándonos en Desafío Económico. Para este nuevo segmento tenemos al doctor Segundo Sánchez Sotomayor y sobre todo tenemos el día de hoy una invitación para todos para poder estar leyendo el libro que está presentando, el último libro, que es Percepción de la nueva estructura de investigación científica, ¿verdad? Muchas gracias por tenerlos acá. Sí, muchas gracias, Esther. Es solamente para promocionar el borrador de Percepción de la neuroestructura en investigación científica, que pretende ser el ingreso al siglo XXI de parte de la comunidad nacional. En los años 1962, el libro La estructura de las revoluciones científicas, de parte de Thomas Kuhn, hizo que ingresáramos directamente al siglo XX, según dicen muchos historiadores. Exacto, sí. Estamos haciendo el comienzo de una nueva etapa, sobre todo en el manejo estadístico, con la cuarta dimensión o espacio-tiempo, conforme yo lo llamo. Perfecto, muy bien. Entonces, este es se podría decir, el anclaje para el siglo XXII. Para siglo XXI. Siglo XXI. O sea, Perú todavía no ingresa al siglo XXI, por más que hayan bastantes cosas que estén cambiando o innovaciones. El siglo XXI no ha comenzado, por cuanto todo el siglo XX es las repeticiones de 3 o 4 generaciones del mismo curso de estadística. Nosotros hemos hecho el cambio en el año 2008. Y entonces estamos llevando a la nueva generación a manejar la estadística de otra forma, es decir, observar y la percepción, que viene a ser el manejo del futuro de una manera mucho más orgánica. Perfecto. Cuéntenos un poco más sobre este tema, de ver sobre todo en el aspecto más orgánico. Normalmente la estadística siempre se nos ha entregado con un solo número, y normalmente no nos han enseñado a leer ese número. Por ejemplo, cuando queremos hallar un análisis de varianza, siempre nos dan el F, total, y tratamos de jugar mediante relaciones de promedios bajos y promedios altos, cuál de ellos es más o no significativo. Nosotros hemos creado algo que le llamamos alícuotas, es decir, a estos promedios los sumamos y le sacamos un porcentaje. Ese porcentaje, alícuota, parte, lo multiplicamos por la F total y encontramos las F chiquitas. Este trabajo ha logrado que después de 90 años hagamos que Tukey descanse en paz. Claro. Porque Tukey nos hacía el F y yo le hago las F chiquitas, y según me comentan, ya el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática ya aprendió las alícuotas. Ah, qué bueno. Por un alumno de la Vía Real que está llevando maestría, que fue importante. Entonces, ¿se puede decir que usted ha sido la persona que ha presentado las alícuotas de una forma más vanguardista, se podría decir, acá en nuestro país, pero a nivel internacional? A nivel internacional fue presentado en Cuba, porque es el libro que se llama Tendencias Contemporáneas en Metodología y Estadística, es decir, cómo nosotros en el Perú estamos trabajando la metodología y cómo nos acompañamos con la estadística, no solamente de espacio, el espacio le llamo correlación, F y T, sino también podemos pasar al pasado y al futuro mediante el espacio-tiempo. Lo que nosotros estamos promoviendo es espacio-tiempo en estadística, que permite ser, como te decía, más observacional y sobre todo la percepción que tiene un economista, un ingeniero, un arquitecto para llevar a cabo todas las cosas en el futuro. Efectivamente. ¿Cuál es la importancia de la estadística en nosotros los economistas? La importancia de la estadística para nosotros como economistas es que el economista es el psicólogo social, y el psicólogo social observa, pero ¿qué ganas con observar si no puedes hacer la percepción de lo que has observado? Y es ahí donde ingresa la parte que yo llamo neuroestructura, es decir, la estructura me las han enseñado solamente como observar, pero la percepción significa cómo funcionan los dos lóbulos derecho e izquierdo de nuestra masa encefálica. Sabemos que existe algo que se llama el cerebro reptiliano, que todo lo tenemos cuando nacemos, y eso nos lleva solamente a llevar, por ejemplo, trabajos muy comunes como podría ser la agricultura. Pero si tenemos ya el cerebro límbico, que es lo que los universitarios comienzan a trabajar y comienzan a manejar innovaciones, entonces podemos tener un universitario acorde con la realidad y sobre todo dando aportes a la economía nacional. Y el último, que se llama la corteza cerebral, es la parte creativa, que la tiene en muchas carreras como los arquitectos, pero ¿por qué privarle también al economista de este tipo de cosas? Entonces se podría decir que no estamos en un liderazgo en el nivel económico, o nuestros representantes, los mejores economistas peruanos, no tendríamos una capacidad a diferente de otros países. Estamos retrasados. Claro, estamos retrasados, por ejemplo, en una generación. En una generación completa, 20 años. 20 años, porque actualmente creo que hay un economista que ya es presidente de la CAF,
Pero hay que preguntarle, ¿cuánto tiempo te has demorado para llegar a ser presidente de la CAF? Bueno, Luis Carranza tiene en realidad estudios a nivel internacional, ¿no? Cierto, pero ¿cuánto tiempo ha pasado cuando Carranza ha sabido salir pues de una buena universidad y con manejo de repente de su cerebro límbico? Nosotros estamos acostumbrando a los alumnos que usen el cerebro de la corteza cerebral, el córtex, que es creativo. En primer lugar, creo que casi no entendía qué cosa hacíamos nosotros con un semáforo. Pero el semáforo que tiene 4 colores, le decimos, este semáforo le va a permitir a ustedes trabajar el FODA, la fortaleza y la oportunidad, que normalmente cae en H sub O, y significa que nada de lo que tú quieras hacer con la data, la variable que tienes en este momento, lo puedes cambiar porque todavía no ha nacido la innovación y la creatividad. Cuando ya comenzamos por el tiempo a que determinado tipo de actividad económica se vuelva un poco obsoleta, entonces estamos entrando en el FODA a la parte de las debilidades y de las amenazas. Es allí donde el economista o cualquier profesional, con la percepción, comienza a crearle la llamada variable independiente, la parte activa con la cual hace que esas partes que no están funcionando correctamente en una nueva etapa histórica comiencen a funcionar y a encontrarle muchas mayores productividades. Muy bien, entonces esperemos en realidad que nuestras futuras generaciones puedan estar a la vanguardia junto con usted sobre la estadística y la importancia y sobre todo en la economía, creo yo, ¿no? En economía estamos creando pues ya generaciones